¿Qué hacen ahí? ¿Qué pasa, cracks? Hoy les traigo... Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y en esta ocasión vamos a hablar sobre este par. Estas son las Yeezy Foam Runner en su colorway Mineral Blue. Salieron el pasado 29 de mayo de 2021 a un precio retail de 1,999 pesos mexicanos o $80. Este fue el drop nuevo, por así decirlo, ya que anteriormente habíamos tenido más colorways y salieron junto con las Sand y las Moon Grey como un tipo de restock. Salieron en Adidas y algunas tiendas pues de energía aquí de México. En Adidas las Moon Grey nunca salieron, o sea, como que nunca cargaron. Pero bueno, yo tuve la suerte de conseguir las Moon Grey y las Sand en ese mismo drop. De la Sand ya tengo una review en el canal del cual hablamos un poco más sobre el diseño y todo eso, sobre lo que me inspiró pues esta zapatilla, que las tuve gracias a mi amigo Santi. Esta me las prestó, así que ese video es un poquito como de hace 2 meses, por si lo quieren ir a ver. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la Mineral Blue, más sobre el colorway. Actualmente hay 4 colorways de las Foam Runner. Las Ararat, que fueron las primeras, las Sand y las Moon Grey, que salieron juntas hace como 2 meses, si mal no recuerdo. Y esta, las Mineral Blue, que es el colorway nuevo, por así decirlo. Pero también ya se confirmaron que para julio van a salir dos colorways nuevos, el ocre y el MX Cream Clay. Entonces pues atentos, porque van a seguir saliendo más colorways de las Foam Runner, así que si te quedaste con ganas, espérate. El diseño es algo raro, ustedes pueden verlo aquí, y si lo categorizáramos podría entrar dentro pues como si fueran unas Crocs, como si fueran las sandalias de Crocs, ya que las Crocs también fue algo que revolucionó pues la industria, ya que no es una sandalia pues también así cualquiera, si es como la puedes usar pues para la tienda, así muchas cosas, o sea, no es una sandalia cualquiera. Y en esta ocasión la Foam Runner también, pero están un poquito arriba, o sea, yo creo que la puedes usar más seguido, se ve súper bien, súper cool. Entonces Yeezy la rompió con esta silueta y es súper cool. Está hecho a base de espuma y algas, entonces también es como algo eco-friendly y pues agradece. Su fabricación de las primeras dos, de las Ararat y de las Sand, se elaboraron en Estados Unidos, pero estas, las Mineral Blue y las Moon Grey, se elaboraron en China. Aquí tenemos un patrón, ya que las Moon Grey y las Mineral Blue tienen como un marmoleado de 2 tonos. En esta ocasión, ustedes aquí como que no se nota tanto, pero si lo ven con cuidado, tenemos 2 azules. Entonces ese es el patrón, no sabemos si realmente sea por eso. Y en esta ocasión es un color azul como oscuro, o sea, tirándole casi a negro. Y pues no sé, a mí en lo personal me gustó, o sea, a mí sí me agradó. Hay gente que no, hay gente que sí, o sea, hay para gustos. Como ya les comenté, tiene un marmoleado que no sé si lo alcanzan a ver aquí en la cámara, en el video, pero sí, de un azul como un poquito más negro y un azul pues un poco más clarito. Entonces está bien, es un marmoleado bien, que pues le da puntos al diseño, al colorway de esta zapatilla. De la caja también tenemos que hablar. De la caja, ustedes pueden verla aquí, es como si fuera algo normal, así sin chiste, pero si la abrimos ya tenemos el diseño pues típico de la Yeezy. Entonces como que podrías voltearla y tener una caja normal. Intentaré hacerlo pues ya para un próximo video, a ver si lo puedo hacer. Entonces aquí lo tienen, aquí tenemos este papel que viene como doble papel, doble recubrimiento, pero pues no sé por qué viene. Pero bueno, aquí tenemos la Foam Runner y aquí pues las etiquetas. Entonces es una caja también que da de qué hablar. Y estas zapatillas, además de ser súper prácticas, son súper cómodas, comodísimas. La amortiguación, el caminar de este par se siente súper cómodo. Así que a esta zapatilla pues en sí y al colorway en todo, le doy una calificación de 4.5 de 5 kikis pelones. Yo le daría el 10 porque me encantaron, pero sé que esto se basa de gustos, así que como un promedio le doy 4.5 kikis pelones. Mi opinión sobre ellas es buenísima. Ahorita en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, que pues la mayoría pues estamos en casa y así, que ya gracias a Dios ya estamos saliendo un poquito más de los trabajos y todo eso, pero bueno, que estamos en casa se agradece mucho, ya que pues es para usarla. Y así si tienes que salir, pues con esta misma puedes salir sin problema. Te dan una seguridad al andar que en otra chancla, otro Crocs no te lo da. Entonces súper recomendado.
10 de 10. Reventa, ¿vale pagar reventa por las Foam Runner por esta? También por el colorway. Yo digo que no. Las Foam Runner están en un promedio de $250, 5,000 pesos. Que pues la verdad no vale pagar pues reventa por eso, por un pedazo de espuma. No se las recomiendo. Mejor espérense a que hagan restocks, a que se hagan más colorways y ya se arman a $80, 2,000 pesos. Ahí ya un poco entra más dentro de la cabeza. Así que ahí sí se las recomiendo, pero reventa, mejor espérense. ¿Cómo las compré? Bueno, ya les comenté, las gané en Adidas, en la sala de espera y todo eso, de comprar y todo eso. Gané estas y las Sand, entonces muy agradecido. Las Sand ya se fueron. Las Sand las tuve, pero las vendí. Y te estarás preguntando, ¿por qué las Mineral Blue y no las Sand? Yo en Instagram hice varias veces preguntas de cuál me quedaba y así. Y la verdad era pues muy parejo la situación. Estas ganaron por poquito, pero no me basé en eso. También me basé ya que pues esto se ensucia muy fácilmente. Pues cualquier talloncito con el piso, cualquier cosa, se ensucia muy fácil. Entonces cuando mi amigo Santi me prestó sus Foam Runner en aquel día, ya las traía un poco sucias y sí está un poco difícil de limpiarlos y así. Por ejemplo, si lo tallo así con el piso, véanlo, aquí está prácticamente limpio. Pero si lo tallo así con el piso, vean, ya se ensuciaron. Entonces, eso es lo que no me gustó tanto. Pero bueno, ya aquí lo limpiamos y ya queda. Y hacer un color tan oscuro, pues es un poco más fácil. Pero ya con un color más claro como la Sand, ya es un poco más difícil. Y eso es lo que no me gustó tanto. Pero por eso me decidí por estas. Ya prácticamente las dos me encantaron. Pero pues ese fue el punto que terminó ganando. Mi colorway favorito de la Foam Runner son las Moon Grey. No se ganaron, pero bueno, me quedé con las ganas y rezo porque haga restocks. ¿Cómo vestirlo y en qué ocasiones? Este par pues queda prácticamente con todo, o sea, literalmente con todo. Short, mezclilla, pants, pantalón de vestir, no sé, no me he puesto pantalón de vestir últimamente, pero digo que también. Aquí en el video estamos viendo o han visto 3 maneras de que me lo puse. Entonces pues las maneras son infinitas. Y pues ustedes son los que deciden cómo vestirlo. Así que también si eso les preocupa, tranquilos, lo pueden vestir como sea. ¿En qué ocasiones? Pues para salir a comprar al súper, a la tienda, de shopping también se vale. Para ir a quedar con unos amigos también. Ya ir a comer a un restaurante, algo así, con un lugar pues como un poco más privado, al cine y así. Ahí no tanto porque a veces pues no digo que tú pues, pero hay personas que no tienen tanta higiene en los pies. Pues obviamente hacer algo así pues puede empezar a desprender olores y también como que no es tan agradable. Con amigos pues también si tienen mucha confianza y todo eso, pues ya una reunión así como X, ver películas así en su casa o en tu casa, sí se vale, pero bueno. También lo puedes usar para viajar, así yo recientemente tengo un viaje, así que las probaré. Otra pregunta que está interesante es, ¿calcetín o sin calcetín al momento de usarlas? Yo digo que ambas, pero recomiendo principalmente más con calcetín, ya que si los usamos descalzos es más fácil que el pie empiece a sudar y algo así. Entonces pues es un poco menos higiénico, pero de las dos formas quedan igual. Obviamente si te vas a ir a la playa con estas, pues sin calcetín, porque pues si no te va súper raro. Pero yo principalmente recomiendo con calcetín. Así que la conclusión sobre este par, sobre el colorway, es algo increíble, captura miradas. Este colorway va a ser un poco más, por decirlo, oscuro, como es un poco más sutil, pero obviamente pues con estas ranuras y todo eso va a capturar miradas. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Coméntame tu opinión sobre este par, si te gustó el colorway, cuál prefieres de la Santa y las Mineral Blue, cualquier cosa en los comentarios está bien. Y pues no te olvides dejar tu like, suscribirte, activa la campanita. Y por este lado te estaré dejando mi Instagram por si gustes seguirme. Cualquier duda que tengas, te la resuelvo por DM con mucho gusto. Pues eso sería todo, nos vemos en la próxima, muchas gracias, bye.